Mercedaria, que es la primera que me detectó los lapsus, porque yo no me daba cuenta, algún defecto. Y entonces conectó aquí en el Perpetuo Socorro que algo no... y empezaron a hacerme un test. Y bueno, me lo captaron enseguida donde estaban las lagunas. Tenía un principio de Alzheimer, no era consciente. Cuando ya me dicen que sí y empiezo a... pues olvidos. Iba a decir ahora una cosa que ya me preocupa más. Me suenan los pueblos de Albacete, pues muchísimos, cantidad. Y a veces digo que no los sitúo espacialmente. Cuando antes sí sabía dónde estaban. Cuando antes sí sabía. Se me pierde, se me desdibuja la colocación de los pueblos. Y eso ya es... A mí no es que me preocupe, no me asusto. Yo estoy aceptando esto muy bien. Y ahora últimamente, pues yo llevaba las cuentas las llevaba y hasta ahora las llevo todavía, las cuentas de la economía de la casa. Somos una comunidad de paules, de sacerdotes. Sí, sí, entiendo. Y entonces, últimamente ahora, me está costando muchísimo. En casa, cuando hablamos, yo ya les dije, que estás hablando de una cosa a otra, las cosas realmente que merecen la pena, decírmelas con claridad, porque si no, no me entero. Y no es porque esté sordo, sino pierdo. Lo mismo que personas que yo conozco me suena la cara, pero no sé de qué. Y no sé su historia, o sea, la he olvidado. Yo aquí en Albacete no me pierdo, a no ser alguna barriada por ahí que no pasas nunca. Y yo no me pierdo, yo sé por dónde voy y dónde estoy y todo eso. Pero no me digas, ¿y por qué calle estás pasando? Este es el día a día en la lucha de Marino Marco desde hace más de 2 años con el Alzheimer y que a pesar de todo, a sus casi 70, sigue dibujando una sonrisa a la vida, aunque asegura que solo hay una cosa que le preocupa. Que esto avance, se agrave y empiece a dar guerra. Agresividad, mal humor, acritud. Prefiero estar tranquilo y bueno, pues no. Eso sí que no es que no va conmigo. No lo quiero. La vida parece detenerse cuando se pronuncia la temida palabra Alzheimer y aunque nunca se está preparado para algo así, existe una forma de que el diagnóstico de esta enfermedad, lejos de convertirse en el trago más amargo, se convierta en una gratificante labor desde el cariño y el amor. Esto es algo que sabe muy bien Catalina desde que hace 10 años le diagnosticaran Alzheimer a su marido Miguel. Él ha sido una persona muy ordenada. Todos ha sido administrativo su trabajo. Y él en casa, pues, bueno, hay poquitos papeles, pero los papeles que había, todo lo que viene del banco, el recibo de luz, esto, lo que venía, él todo era archivarlo. Yo empecé a observar que venía la carta del banco, venía el recibo de la luz, lo que venía, él lo miraba. Yo se lo ponía así, tal como estamos ahora en el sofá, se lo ponía en la mesa y tenía una mesita al lado. Y él en el cajón lo sacaba y él cogía, lo iba archivando y después a guardarlo a su sitio. Él lo miraba, sacaba, lo miraba, lo volvía y lo dejaba ahí. Cosa más rara. Y venga, así un poco tiempo y tal. Y ya digo, esto no... Y él ha sido un hombre que nunca ha protestado por nada, nunca se ha enfadado, no...
no ha reguñido por nada, nada. Y entonces ya llegaba el momento que decía una cosa y si tenías que decirle que no, él se enfadaba. Y yo ya le digo, esto no es él, esto no es normal. Y claro, lo dije al médico, entonces ya nos derivaron a geriatría. Y allí entonces ya le diagnosticaron. Era muy leve, él estuvo muchísimo tiempo que no se le notaba. 3 años o así, que estuvo así un poquito o más o menos. Pero luego ya poquito a poco empezó a avanzarle y ahora ya últimamente ha sido mucho, muy de una. El día a día de Miguel, a sus 88 años, ha cambiado mucho. Ahora comienza por la mañana con el desayuno en la cama, vestirle y asearle en el cuarto de baño. Lo recogen para ir a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Albacete, hasta que vuelve a mediodía para comer y seguir la tarde en casa realizando actividades o simplemente disfrutar en compañía de sus seres queridos. Él no se ha dado cuenta nunca de la enfermedad que tiene. Hemos reído mucho con él. Hasta muy poquito tiempo, él estando con la enfermedad hemos viajado mucho, pero mucho, mucho. Tienes que mentalizarte, te cambia mucho la vida, pero si tú te adaptas bien, lo llevan bien. Aunque es duro, pero tienes que pensar que es así y ya está, y mirar el día a día y lo mejor que puedas llevar lo posible. ¿Y qué es el Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa, la cual se produce por un depósito anormal de unas proteínas en el cerebro que hace que se mueran las neuronas y eso finalmente va a dar lugar a los síntomas que nos van a contar los pacientes. Se va produciendo un deterioro a nivel cerebral y eso va provocando un deterioro cognitivo. Yo la tengo definida, la enfermedad cruel, es muy cruel. La enfermedad del olvido. La persona va perdiendo su esencia. La forma más frecuente de notar el Alzheimer es con la pérdida de memoria, pero Es importante decir que no todas las personas que tienen una pérdida de memoria van a tener un Alzheimer, pero sí que es una de las quejas fundamentales que nos cuentan o relatan siempre un paciente. Y después de hacerle una anamnesis, una historia clínica, una exploración, determinadas pruebas complementarias, determinamos si realmente esas quejas de memoria, esa pérdida de memoria, tienen la intensidad suficiente como para justificar, ¿no?, que pueda haber una enfermedad neurodegenerativa como un Alzheimer. la incidencia suele ser de 1 a 3 casos por 1000 habitantes nuevo al año, por lo que es importante a día de hoy Intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible, porque sabemos que cuando aparecen los síntomas de la enfermedad, cuando el paciente ya refiere esos síntomas, lo que es el proceso degenerativo en el cerebro se ha empezado a producir incluso hasta 15, 20 años antes. Aseguran los expertos que lo más duro de la enfermedad es El miedo y el desconocimiento ante un diagnóstico que no se conoce, que es una enfermedad muy complicada y que en un principio te dicen el nombre y no sabes realmente qué implica. una enfermedad que requiere tiempo, dedicación y sobre todo de cuidados especiales, cuidados que se prestan desde AFA. Dentro de AFA hay distintos programas, están los programas destinados a lo que es los usuarios del centro de día, del SED, pues son fisio, terapia ocupacional, se les saca también a hacer ruta por Albacete. Por los familiares, pues trabaja con ellos, pues tenemos un servicio de apoyo sociopsicológico para informarles tanto legalmente, se les da talleres de cuáles son los procesos de esta enfermedad, de cómo hay que trabajar con los enfermos. Y bueno, pues también se les orienta legalmente. El proyecto que tiene ahora AFA es eso, conseguir pues un nuevo centro y poder atender a usuarios en riesgo. Mi trabajo se divide en 2 partes, el trabajo con usuarios y el trabajo con familiares. En el trabajo con usuarios trabajo tanto a nivel de estimulación, pues como el resto de mis compañeras, terapeuta y el resto de compañeros, pero además con usuarios en fase leve trabajo un poquito por asimilación del diagnóstico, también apoyo, acompañamiento un poquito en esto de la enfermedad. Por la parte con el familiar
va desde asesoramiento, conocimiento de la enfermedad, conocimiento de sus fases, conocimiento de sus síntomas. El Alzheimer afecta en un mayor porcentaje a mujeres, sobre todo en edades avanzadas, aunque actualmente hay casos de edades cada vez más tempranas. Lamentablemente es una enfermedad que actualmente todavía no tiene cura. Todavía no sabemos la causa de por qué se produce la enfermedad, con lo cual no podemos alcanzar, no tenemos ningún tratamiento curativo, pero sí tenemos tratamientos sintomáticos. Son tratamientos que, bueno, tienen una eficacia moderada, pero sí que van a permitir un poco quizá actuar sobre esos síntomas y enlentecer lo que es la evolución propia. Hoy en día, ¿no? Sobre todo, la importante es seleccionar a esos pacientes, ¿no? Con ese diagnóstico precoz que decimos de la fase precoz de la enfermedad, que son los que se están utilizando, son esos pacientes los que se están probando nuevos fármacos a nivel de ensayos clínicos que sí que parece que ya tienen un efecto más sobre lo que es la enfermedad en sí, no solo trata síntomas, sino que parece que modifica pues, el curso, ¿no? Estamos actuando quizás sobre la raíz del problema. Que la medicación y las terapias cognitivas y las físicas lo que van consiguiendo es ralentizar lo que es el avance de la enfermedad. Lo importante, insisten desde AFA, es que la familia pida ayuda desde el inicio de la enfermedad porque... Lo que está demostrado es que con las terapias se consigue pues, que la enfermedad avance más lentamente y probablemente pues, haya enfermos que no lleguen a la etapa final. Que las familias y tal, que no esperen a muy tarde. Todavía queda mucho por hacer con la enfermedad del Alzheimer, que lentamente nos despojan de las huellas del camino andado y del recuerdo de aquellos que nos ayudaron a transitarlo. Decía Unamuno que con maderas de recuerdos armamos las esperanzas, esas mismas esperanzas que tienen los afectados y sus familias de que la ciencia permita encontrar una cura a este mal del olvido.